Parte 1. La sombra de la opresión. El viento helado recorría las desoladas llanuras de Eternia, cargando consigo un aire de desconfianza y miedo. La luz dorada que cubría el palacio y las ciudades no traía paz, sino vigilancia constante. Bajo la promesa de seguridad absoluta, Eman y Sherra habían impuesto un régimen en el que la fuerza dictaba la ley y donde cualquier acto de disidencia era sofocado antes de que pudiera propagarse. En lo más profundo de la montaña serpiente, Skeletor se encontraba de pie ante una mesa de piedra, observando un mapa gastado con marcas que representaban los últimos focos de rebelión. A su lado, Hordak mantenía los brazos cruzados, su rostro severo y taciturno. Cada día su control se fortalece, gruñó Skeletor, sus ojos brillando con una cólera contenida. El pueblo no los ve como tiranos todavía, pero ya han olvidado lo que significa la verdadera libertad. Hordak asintió. En Eteria ocurrió lo mismo. Primero fueron los discursos de unidad, luego la vigilancia, después las reglas que nadie podía cuestionar. Para cuando el pueblo se dio cuenta, era demasiado tarde. Teela, de pie a una distancia prudente, escuchaba la conversación con preocupación. La mujer, antaño la capitana de la Guardia Real y amiga de Eman y Sorceress, había visto la transformación gradual de sus antiguos aliados. Lo que antes era un deber noble, se había convertido en una cacería de aquellos que no se alineaban con el nuevo orden. Los ciudadanos no están listos para enfrentarlos, dijo con voz firme. Si los atacamos de frente, solo confirmaremos su propaganda. Necesitamos algo más, algo que destruya su imagen de guardianes. Skeletor apretó los dientes. Y por eso buscamos fuera de este mundo. Hordak giró levemente la cabeza. Aún no estamos seguros de que exista. Pero Skeletor lo sabía. En lo más profundo de los archivos prohibidos del castillo Grayskull, había encontrado una verdad enterrada. Existía otra Eternia, una donde Eman y Sherra eran verdaderos héroes, donde protegían con justicia sin caer en la tiranía. Si lograba traerlos aquí, si lograba demostrar que había otra forma, la rebelión ganaría más que esperanza. Ganaría la posibilidad de victoria. Merman entró corriendo, su piel húmeda brillando bajo la escasa luz. Lord Skeletor. Las patrullas de Eman han duplicado su número cerca de las cavernas del norte. Nos están buscando. Skeletor soltó una risotada amarga. Por supuesto que lo hacen. Presienten que estamos tramando algo, pero no pueden imaginar qué. Hordak se giró hacia Teela. Necesitamos tiempo. Si realmente quieres un golpe mortal contra ellos, debemos noche a la otra dimensión. Teela miró a Skeletor. Sus manos se cerraron en puños. Si fallamos, dijo, si fallamos, no habrá otra oportunidad, sentenció Skeletor. Y así comenzó la misión más improbable en la historia de Eternia. Un viaje hacia lo desconocido, en busca de héroes que aún creían en la justicia verdadera. Parte 2. El viaje al otro mundo. La noche cubría Eternia con un velo de incertidumbre. Skeletor, Hordak, Teela y una pequeña fuerza de rebeldes avanzaban sigilosamente por los caminos ocultos que conducían a los restos olvidados del castillo Grayskull. Aunque el antiguo hogar del poder cósmico aún se mantenía en pie, ahora servía más como una fortaleza bajo el control absoluto de Eman y Sherra que como un símbolo de sabiduría y protección. Teela mantuvo su paso firme, aunque su mente estaba llena de dudas. Nunca creyó que el destino la llevaría a aliarse con Skeletor, un ser que durante años representó la amenaza más grande de Eternia. Pero ahora, en este mundo distorsionado, la lucha por la verdadera libertad había cambiado los roles, y con ello, su percepción del enemigo. ¿Qué tan seguros están de que existe otra Eternia? Susurró, apenas audible, mientras cruzaban los últimos tramos del sendero. Más seguros de lo que quisiera admitir, respondió Skeletor, con una sonrisa ladeada. La magia de Sorceress nunca se limitó a una sola realidad. Grayskull resguarda secretos de tiempos antiguos, conocimientos sobre dimensiones paralelas y caminos entre mundos. Hordak se adelantó, observando la estructura masiva de la fortaleza desde la distancia. Pero entrar no será fácil. La vigilancia ha aumentado. Las patrullas de la Guardia Real de Eman recorrían los alrededores del castillo en grupos de 5, sus armaduras doradas reflejando el tenue brillo de la luna. Beastman, escondido entre las sombras, observaba con cautela. Nos moveremos cuando cambien de guardia, gruñó. Solo tenemos unos minutos para cruzar sin ser vistos.
Skeletor entrecerró los ojos. La magia de Grayskull siempre había sido codiciada por él, pero esta vez no buscaba poder personal. Buscaba una salvación. Cuando estemos dentro, buscaremos la Cámara de los Velos, dijo, sin apartar la vista del castillo. Si los registros antiguos son correctos, hay un portal oculto que conecta con otra Eternia. Teela inhaló profundo. Si Eman y Sherra nos descubren antes de encontrarlo, entonces será el fin, sentenció Hordak. La resistencia aguardó hasta que la patrulla cambió de guardia, moviéndose como sombras sobre la piedra. La entrada a Grayskull estaba sellada con protecciones mágicas, pero Skeletor levantó su báculo, murmurando palabras en una lengua olvidada. La energía oscura desactivó las barreras lo suficiente para que pudieran deslizarse dentro. El castillo, aunque imponente, parecía vacío. Sus pasillos resonaban con un silencio inquietante, como si la estructura misma contuviera el peso del poder acumulado en su interior. Skeletor, guiando al grupo con pasos rápidos, se dirigió hacia el núcleo del castillo. La Cámara de los Velos estaba oculta tras una puerta de piedra con inscripciones místicas. Teela trazó con los dedos los símbolos, reconociéndolos como antiguos textos sobre la naturaleza del multiverso. Si esto es real, susurró. Entonces nada es como pensábamos. Hordak presionó su mano contra la piedra, y la puerta se abrió con un temblor profundo. Al otro lado, una vasta sala iluminada por luces etéreas se extendía ante ellos. En el centro, un portal pulsante mostraba imágenes de otra Eternia. Skeletor dio un paso adelante, sus ojos brillando con determinación. Es hora de traer a los verdaderos héroes. Sin más vacilación, cruzaron el umbral, dejando atrás la Eternia de la opresión en busca de la esperanza que aún existía en otro mundo. Parte 3. Un encuentro entre mundos. La luz del portal parpadeó con un resplandor dorado mientras Skeletor, Hordak y Teela emergían de la brecha dimensional. A diferencia de su Eternia opresiva, este mundo irradiaba un aire de libertad real. La gente caminaba sin miedo, las tierras eran fértiles y el castillo de Grayskull permanecía intacto como un verdadero símbolo de protección. Teela sintió un escalofrío. Esto es lo que debimos haber tenido desde el inicio, pero su contemplación terminó abruptamente cuando dos figuras emergieron entre las sombras de una colina. Sus posturas eran firmes, sus armas preparadas, y sus ojos reflejaban un sentido puro de justicia. Eman y Sherra los observaban con cautela. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Eman, su voz resonando con autoridad, aunque sin agresión inmediata. Sherra se molestó al reconocer a Skeletor y Hordak, pero algo en su apariencia le resultaba distinto. No puede ser, susurró. Esto es un truco. Skeletor avanzó un paso, manteniendo la compostura. No tenemos tiempo para juegos. Venimos de otra Eternia, donde ustedes han cambiado, y no para bien. Eman intercambió una mirada con su hermana, con una mezcla de incredulidad y análisis. Eso es imposible, negó. Jamás someteríamos a nuestra gente. Teela dio un paso adelante, su voz impregnada de angustia. Pero lo hicieron. En nuestro mundo, Eternia se convirtió en una prisión bajo su mando. Las reglas que impusieron destruyeron la libertad. Hordak interrumpió con seriedad. No venimos a acusarlos. Venimos a pedir ayuda. Por un momento, el silencio pesó sobre el grupo. Eman observó a Skeletor y Hordak, luego a Teela. Algo en sus palabras resonaba con él, como si en el fondo supiera que no podían estar mintiendo. Si es cierto lo que dicen, murmuró, empezando a considerar la propuesta. No podemos permitirlo. Pero entonces, Sherra levantó la mano en un gesto firme. No, dijo con un tono definitivo, sus ojos llenos de precaución. No sabemos qué clase de problema existe en su mundo, pero no vamos a involucrarnos en una guerra que podría traer caos aquí. Sus palabras golpearon a Skeletor como una puerta cerrándose frente a él. Sherra giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. No causen disturbios en este mundo, advirtió. No les daremos apoyo. Eman vaciló por un momento, pero al final, siguió a su hermana, dejándolos atrás. Teela respiró hondo con frustración. ¿Y ahora qué? Pero antes de que Skeletor pudiera responder, un estruendo sacudió la tierra. Desde los cielos, enormes naves descendieron con una fuerza devastadora, rompiendo la paz de esta Eternia.
Una carcajada espectral resonó en el aire mientras los verdaderos Skeletor y Hordak de su mundo atacaban sin piedad, sus tropas expandiéndose como una plaga sobre los campos tranquilos. Eman y She-Ra, apenas alejándose del lugar, se detuvieron al ver el repentino caos. «Esto no puede estar pasando», exclamó She-Ra, horrorizada. Los rebeldes de esta Eternia intentaron resistir, pero el enemigo era despiadado. Las fuerzas invasoras avanzaban sin consideración, quemando lo que encontraban a su paso. Pero entonces, Skeletor y Hordak de la Resistencia entraron en acción. Con una furia acumulada por años de opresión, se lanzaron contra las naves enemigas, combinando sus poderes con precisión mortal. Skeletor alzó su báculo y disparó un rayo de energía oscura, destruyendo una de las aeronaves más poderosas y malvadas de Hordak en el aire. Hordak, con su fuerza abrumadora, derribó a un escuadrón completo, demostrando que no eran las mismas figuras temidas de su mundo, sino guerreros con una nueva causa. Eman observó la escena con un creciente conflicto interno. «Ellos», murmuró, «no son los Skeletor y Hordak que conocemos». She-Ra vio cómo protegían a los ciudadanos en lugar de atacarlos. Cómo cubrían a los indefensos, cómo arriesgaban sus vidas por un mundo que no era suyo. Su convicción tembló. «Hermano», susurró. «Creo que nos equivocamos». Eman cerró los ojos por un instante, tomando una decisión que cambiaría el destino de dos mundos. Volteó hacia Skeletor y Hordak. «Vamos», dijo finalmente. «Los ayudaremos». El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Parte 4. La batalla de los héroes y el llamado desde las sombras. El cielo de Eternia ardía con destellos de energía pura. Dos fuerzas opuestas se preparaban para enfrentarse en una batalla que definiría el destino de ambos mundos. Eman y She-Ra, recién llegados de la otra dimensión, observaban con gravedad cómo los soldados del Eman y She-Ra tiránicos se organizaban en filas disciplinadas. Su opresión había crecido a tal nivel que cada hombre bajo su mando obedecía sin cuestionar. She-Ra inhaló profundamente, mirando a su hermano. «Nunca pensé que vería esto con mis propios ojos». Eman apretó el puño. «Nosotros nunca seríamos capaces de algo así». A su lado, Skeletor y Hordak de la Resistencia ajustaban sus estrategias. Aunque habían logrado convencer a los verdaderos campeones de Eternia de unirse a su causa, aún quedaba el obstáculo más difícil: derrotar a la versión distorsionada de los gemelos reales. Desde la fortaleza, el Eman opresivo apareció montando a Battlecat, ahora convertido en un coloso blindado que irradiaba autoridad. A su lado, She-Ra sostenía su espada dorada, cuyo brillo reflejaba su convicción absoluta en que su dominio era lo mejor para Eternia. «Hemos tolerado suficiente rebelión», declaró Eman con una voz atronadora. «Hoy acaba esta insensatez». She-Ra levantó su espada. «No hay más espacio para la disidencia. Eternia debe ser gobernada con orden». El verdadero Eman entrecerró los ojos. «Eternia no necesita gobernantes, necesita libertad». Mientras tanto, en la Eternia original, en lo más profundo de la montaña serpiente, algo oscuro despertaba. Skeletor y Hordak malvados caminaban por los corredores vacíos, sintiendo una extraña presión en el aire, como si una fuerza invisible los estuviera llamando. De pronto, una voz susurrante, imposible de identificar, emergió de las sombras, llamándolos con un eco profundo y penetrante. «La batalla se extiende más allá de este mundo», susurró la voz. «La eternidad no es solo un dominio, es un destino que se debe controlar». Ambos villanos se detuvieron, intercambiando una mirada desconfiada, pero algo en el tono de la voz los envolvió en una sensación de inevitabilidad. El aire se agitó de manera antinatural, y ante ellos, un nuevo portal se abrió, pulsando con un brillo espectral. Una brecha rasgó la realidad, revelando una visión borrosa del otro mundo, el lugar donde sus versiones rebeldes luchaban. Skeletor, molesto pero intrigado, dijo: «Si alguien nos llama, será porque nos necesitan». Hordak sonrió con malicia. «O porque hay una guerra que ganar». Sin dudarlo, cruzaron el umbral, emergiendo en la dimensión opuesta justo en medio del conflicto. Los dos Eman se miraron fijamente, el aire cargado de tensión entre ellos. Era un reflejo distorsionado de lo que un héroe debía ser. La primera embestida llegó con una fuerza devastadora. Los soldados dorados marcharon con disciplina implacable, pero fueron recibidos por la resistencia con una estrategia calculada.
Trapja y Beastman activaron trampas ocultas que desestabilizaron la formación enemiga, mientras Merman, desde las aguas, liberaba criaturas marinas que atacaban los flancos enemigos. La pelea entre los dos Eman se intensificó. El Eman opresor logró alcanzarlo con un puñetazo, haciendo que Eman saliera volando, pero cayó de pie. Sin embargo, algo salió despedido de su bolsillo. Un anillo. Por un instante, Eman miró el objeto con confusión. Era suyo, un recuerdo antiguo, algo que había llevado consigo desde un momento crucial en el que Eternia estuvo perdida bajo el poder de Alucard. Ni siquiera el poder de Eman y Sherra, ni el de sus espadas, fue rival para Alucard. Aunque se unieron a Skeletor, Hordak y otros, no lograron derrotarlo. Pero apareció una esperanza, una entidad amiga que logró desterrar el poder infinito de maldad de Alucard. Esa entidad le había dado a Eman un anillo con forma de dragón, para que pudiera llamarlo si alguna vez volvía a necesitar ayuda. Desde entonces, Eman lo había guardado en su bolsillo, pero ahora se preguntaba, si la situación se volviera insostenible, ¿debería llamarlo? El Eman tiránico notó su distracción y arremetió con una embestida brutal. Pero en el último segundo, Eman logró recuperar el anillo y guardarlo nuevamente en su bolsillo, sintiendo un extraño alivio al tenerlo de vuelta. El enfrentamiento continuó, pero algo en su interior se había encendido. La aparición repentina de Skeletor y Hordak malvados provocó un grito de alarma entre los rebeldes. Eman y Sherra, aún lidiando con sus versiones distorsionadas, sintieron el cambio en el aire. «No puede ser», exclamó Sherra, viendo a los nuevos intrusos. Pero Skeletor y Hordak de la Resistencia estaban listos. Con una furia acumulada de años de lucha, los verdaderos Skeletor y Hordak arremetieron con sus poderes, derribando las naves enemigas y enfrentando a sus propias versiones con una intensidad que nunca habían mostrado antes. La escena era surrealista. Dos versiones de cada guerrero peleaban en un duelo que definía la existencia misma de dos mundos. Pero ahora, algo había cambiado. Eman y Sherra, al ver el sacrificio y la valentía de sus versiones rebeldes, entendieron la verdad. Ya no había duda. Debían ayudar. La guerra por la verdadera Eternia estaba por alcanzar su punto de no retorno. Skeletor rebelde lanzó una ráfaga de magia oscura que obligó a su enemigo a retroceder. Hordak, por su parte, se enfrentó a su contraparte en un choque de titanes. Ambos utilizaron su armamento avanzado, pero el Hordak rebelde había aprendido algo que su otra versión nunca había considerado. El poder no era nada sin una causa justa. Mientras tanto, Eman y Sherra de la otra dimensión lograban abrirse paso entre las filas, enfrentándose finalmente a sus versiones tiránicas. Sherra se movió con velocidad, esquivando un poderoso ataque de su otra versión. «Has olvidado lo que significa ser verdaderamente fuerte». Eman, chocando espadas con su reflejo distorsionado, sintió la energía brutal de su oponente. Pero no era solo fuerza, era arrogancia, una certeza absoluta de que tenía razón. Eman logró levantar a Eman tiránico y lo lanzó hacia Sherra tiránica. Skeletor y Hordak rebelde lanzaron una cortina de humo para replantear una estrategia. Battlecat les lanzó un árbol a Eman y Sherra tiránicos y huyó con la resistencia. El Battlecat tiránico les quitó el árbol de encima a los héroes tiránicos. Parte 5. Ecos de la verdad y la llamada del dragón. El viento soplaba con fuerza mientras Eman miraba el horizonte. Sabía que el siguiente paso era crucial. Debían ir al palacio real de esta Eternia para descubrir qué había sucedido con los gemelos tiránicos. Solo sus padres podían darles respuestas. Sherra se mantuvo a su lado, su mirada llena de dudas. Aunque temía lo que podrían encontrar, sabía que no podían detenerse. «Si queremos entender cómo pasó todo esto», dijo Eman con determinación, «debemos hablar con nuestros padres de esta dimensión». El grupo avanzó por los caminos que llevaban al palacio, pero al llegar, una sorpresa los detuvo en seco. Dos enormes dragones custodiaban la entrada, con sus ojos brillando en tonos rojizos, como si estuvieran poseídos por una fuerza oscura. «Los reyes están encerrados aquí por oponerse a la tiranía de Eman y Sherra», informó Teela, con un tono sombrío. «Han sido prisioneros desde el inicio de su reinado opresivo». Skeletor entrecerró los ojos y miró a Beastman. «Haz que nos dejen pasar». Beastman cerró los ojos y trató de usar su habilidad para controlar bestias, pero un dolor punzante recorrió su cabeza. «No puedo hacerlo».
gruñó, sujetándose con fuerza el cráneo. Algo más poderoso los controla, algo que bloquea mi influencia. Hordak observó con atención. Entonces debemos enfrentarlos directamente. Eman avanzó sin dudar y agarró la cola de uno de los dragones con fuerza. La criatura rugió y exhaló una llamarada ardiente. Eman lo esquiva rodando. Sherra, reaccionando rápidamente, transformó su espada en un escudo y bloqueó el fuego. Eman sonrió con desafío. Dame tu cara más ardiente, amigo. El dragón golpeó con un coletazo, enviando a Eman y Sherra hacia atrás. Al caer al suelo, algo rodó fuera del bolsillo de Eman. El anillo del dragón. Los dragones, aún bajo el control de la entidad malvada, se detuvieron bruscamente y fijaron su mirada en el objeto brillante. Sus cuerpos temblaron, como si algo dentro de ellos despertara. Sherra observó con asombro. Están reaccionando, los dragones rugieron con angustia, sacudiendo sus cabezas en un intento de liberarse de la influencia oscura. Finalmente, con un grito resonante, se elevaron hacia los cielos y huyeron, dejando el palacio libre. Eman recogió el anillo y lo guardó. Se dieron cuenta, pero lo que los controlaba no pudo resistir la verdad contenida en esto. Las puertas del palacio se abrieron, y dentro, Eman y Sherra vieron a Sorceres y los reyes, sus verdaderos padres, confinados en la gran sala. Orco, al ver a Eman, flotó rápidamente hacia él y lo abrazó con fuerza. Eman rió con calidez. Eres igual a nuestro orco. Antes de que pudieran celebrar el reencuentro, Swiftwind descendió desde los cielos con urgencia. Los enemigos se están acercando. Gritó el Pegaso. Sorceres se adelantó, su expresión grave. Debéis saber la verdad. Los Eman y Sherra de este mundo eran héroes, protectores de Eternia. Pero un día decidieron investigar las energías incomprendidas en las montañas susurrantes. Eman y Sherra intercambiaron una mirada tensa. Las montañas susurrantes, murmuró Sherra. Sorceres asintió. Desde que regresaron de allí, algo había cambiado en ellos. Como si su esencia hubiera sido manipulada. Pero tened mucho cuidado, porque hay personas que han sido afectadas por estas energías, sin siquiera haber pisado esas montañas. Un estruendo los interrumpió. Desde los cielos, Swiftwind tiránico descendió como un rayo, atacando brutalmente a Swiftwind. Sherra, al ver la violencia contra su compañero, gritó con desesperación. Swiftwind, baja ya. Pero Swiftwind titánico seguía atacando y Swiftwind no podía bajar. Eman sintió el peligro y sacó el anillo del dragón de su bolsillo. Sin dudarlo, lo lanzó hacia Swiftwind tiránico. El Pegaso oscuro relinchó con fuerza cuando el anillo impactó contra él. Su cuerpo se estremeció, y una luz intensa se encendió en el anillo. Por unos segundos, todo pareció detenerse. Entonces, Swiftwind tiránico se detuvo en el aire, sus ojos brillaron con un destello blanco, y finalmente recuperó la conciencia. Sherra observó con asombro. Ahora hay dos Swiftwinds del lado de la bondad. Eman, sin apartar la vista del Pegaso, hizo una reflexión. El anillo funciona con los seres vivos, pero cuando intenté usarlo contra Eman tiránico, no hizo efecto. Skeletor, con los brazos cruzados, miró al horizonte. Esto no es el final. Es el comienzo de una batalla que no sé cómo terminará. De repente, dos gigantes emergieron en la distancia. El primer Ordiano con su contraparte de la otra dimensión. Pero a diferencia de Skeletor y Hordak, estos dos eran completamente malvados. Skeletor malvado miró a su otra versión desde lejos y, con voz profunda, le dijo. Regresa al lado oscuro. Skeletor se quedó en silencio. Pensando. Mientras tanto, Eman sacó el anillo y se lo dio a Sherra. Si en algún momento se necesitara llamar la ayuda de este anillo y yo no pudiera hacerlo, te enseño cómo llamarlo, le dijo con seriedad, tú debes hacerlo si la situación se complicará demasiado. Sherra miró el anillo con cautela. Eman levantó la mano, cerró el puño alrededor del supuesto anillo, y le enseñó cómo debía invocar su poder. Oh gran dragón, ven a ayudarme, amigo. Sherra le devuelve el anillo a Eman. Sherra sintió un escalofrío. Algo más grande estaba en juego. Skeletor había observado lo ocurrido con el anillo y la explicación de Eman a Sherra. En ese momento, los rebeldes hicieron un juramento. Iremos al castillo Grayskull, dijo Eman. Ahí se encuentra el poder secreto que puede liberar a todos de la manipulación mental.
She-Ra, Skeletor, y Hordak asintieron. Los demás rebeldes miraron hacia la batalla y se ofrecieron a resistir, a ganar tiempo para que la misión pudiera cumplirse. Mientras avanzaban hacia Grayskull, la sombra de las montañas susurrantes aún acechaba, lo que estaba detrás de todo este caos aún permanecía oculto. Pero podía ser algo macabro. Parte 6. Camino a Grayskull y el verdadero enemigo. El grupo avanzaba rápidamente por los caminos que llevaban al castillo Grayskull. La batalla en Eternia se había convertido en un caos absoluto. La resistencia luchaba con furia para ganar tiempo, mientras los verdaderos Eman y She-Ra intentaban descubrir cómo liberar a todos de la influencia oscura que había corrompido su mundo. Skeletor y Hordak caminaban en silencio, pero la presencia de los primeros Hordianos, que permanecían al lado de la maldad, pesaba sobre ellos como una amenaza latente. Nunca pensé que vería a mis propios aliados luchando contra mí en otro mundo, dijo Skeletor con una mezcla de ironía y preocupación. Hordak entrecerró los ojos. No han cambiado, solo han seguido el camino que alguna vez consideramos correcto. Mientras avanzaban, Eman se acercó a She-Ra y le entregó el anillo del dragón nuevamente. Si algo nos sucede en Grayskull, tú deberás usarlo, dijo con seriedad. Prométeme que lo harás. She-Ra asintió, guardando el anillo en su bolsillo con firmeza. Pero la sombra de algo más profundo acechaba. Al acercarse al castillo, un estruendo sacudió el suelo. Las montañas susurrantes, visibles en la distancia, comenzaron a brillar con una energía oscura e inestable. Sorceres detuvo su avance y observó el fenómeno con inquietud. Esas energías están reaccionando. Teela miró hacia las montañas con una expresión grave. Si esas energías han afectado a Eman y She-Ra de este mundo, ¿qué tan fuerte es la entidad que las controla? Pero antes de que pudieran reaccionar, el cielo se rasgó. Un portal oscuro se abrió en lo alto de las montañas susurrantes, y de él emergió una figura envuelta en sombras, una presencia que no debía existir en ningún mundo. Era la entidad primordial, la fuente de la corrupción que había distorsionado la realidad de esta Eternia. Su voz resonó como un eco que atravesaba la mente de todos. Han desafiado el equilibrio. La falsa rebelión traerá ruina. Skeletor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esto no es un enemigo cualquiera. Eman miró hacia la figura con un temor que no había sentido antes. No podemos luchar contra algo que trasciende la realidad misma. She-Ra sacó el anillo del dragón y lo sostuvo con fuerza. Era su última esperanza. De inmediato, Eman y She-Ra agarraron sus espadas y lanzaron una energía muy poderosa, pero la entidad la detuvo con una sola mano. Una risa diabólica resonó en el aire. Skeletor, Hordak, Orko, Man-at-Arms, Sorceress, Evelyn, Teela, Roboto, Lizardman y Whiplash unieron sus poderes, lanzando ataques simultáneos. Sin embargo, ninguno logró siquiera rasguñar a la entidad. En ese momento, una presencia inesperada apareció. Era Alucard de esa dimensión. Alucard anunció que ayudaría, pero pidió las dos espadas de Eman y She-Ra para poder generar su armadura. No se preocupen, aseguró. No destruiré sus espadas, solo tomaré parte de su poder. Ante el momento de sumo peligro, aceptaron. Alucard utilizó su poder para enfrentar a la entidad. Combinando la energía de todos, la criatura comenzó a retroceder. Pero entonces, la entidad habló con una voz retumbante. Esto no es todo mi poder. Su energía se incrementó, empujando a todos hacia atrás con una fuerza incontenible. Eman, al ver la gravedad de la situación, pidió el anillo a She-Ra y comenzó a pronunciar las palabras. ¡Oh gran dragón! Antes de que pudiera terminar, la entidad oscura lo atacó repentinamente, dejándolo sin energías e inconsciente. El anillo rodó por el suelo. She-Ra intentó alcanzarlo, pero fue atrapada por un campo de fuerza. Skeletor, con una expresión de pocos amigos, avanzó lentamente, tomó el anillo y se lo lanzó a la entidad oscura. La entidad lo destruyó al instante. Skeletor, has demostrado tu lealtad. La entidad oscura lavó el cerebro de Eman, quien se arrodilló en señal de lealtad. She-Ra observó con horror cómo su hermano se rendía ante la oscuridad. ¡No! Gritó. Eman, despierta. Evelyn miró a She-Ra con desdén. Silencio. Sorceress quedó paralizada por el shock. Alucard creó un campo de energía. ¡Huyan! Ordenó. Pero la entidad oscura destruyó el escudo sin esfuerzo.
Justo cuando estaba a punto de tomar control de la mente de Sherra, dos dragones aparecieron en los cielos, los mismos que custodiaban el palacio de los reyes. Los dragones lanzaron enormes bolas de fuego, pero la entidad neutralizó los ataques con un movimiento de su mano. El primer ordiano de esta dimensión se lanzó sobre la entidad oscura, pero fue repelido con brutalidad. Al día siguiente, la entidad oscura tomó el poder absoluto sobre Eternia y Eteria, diciendo también, tomaré el poder sobre el planeta Tierra y por último gobernaré sobre el reino del dragón. La madre de Adam, Oeman, y Sherra se asustó y sintió pena por el planeta Tierra, la entidad oscura realizando una exhibición de su fuerza en ambos mundos. Sherra lloraba de impotencia. Ahora me servirán, quieran o no, declaró la entidad oscura. Skeletor, protegido por Hordak y Evelyn, sacó algo de su bolsillo. El verdadero anillo del dragón. Con voz firme, pronunció las palabras. Oh gran dragón, ven a ayudarme, amigo. La entidad lanzó un ataque y Skeletor fue herido. Pero la criatura se movió con una velocidad imposible, colocándose frente a Skeletor. Así que me engañaste, la entidad descubrió que el anillo destruido era una réplica. Ahora te destruiré. Ordenó a los Eman y Sherra tiránicos, junto con Skeletor y Hordak tiránicos, que acabaran con Skeletor de una vez por todas. Los ataques llegaron simultáneamente. Eman golpeó a Skeletor contra las rocas, Sherra le lanzó una patada, Skeletor y Hordak tiránicos desataron una energía destructora. Este será tu fin. Pero de pronto, el ataque fue rechazado por una fuerza desconocida. La entidad oscura retrocedió y miró a la fuente de la nueva energía. ¿Quién eres? Muéstrate. El viento se detuvo. La guerra por la verdadera Eternia y Eteria estaba a punto de alcanzar su máximo clímax. Parte 7. El despertar del dragón negro. La entidad oscura, furiosa, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, desde la parte superior de su espalda hasta la punta de sus pies. Algo la inquietaba. Un poder que no esperaba. La figura de sombras liberó un humo denso que cubrió el campo de batalla por unos instantes, hasta que, con un rugido desgarrador, la entidad reveló su verdadera forma. Un majestuoso y aterrador dragón negro. Su poder se multiplicó por 1000, y la tierra misma tembló bajo su presencia. Alucard observó con incredulidad, con los ojos abiertos de par en par. Así que, susurró con un tono sombrío, eras un dragón negro todo este tiempo. El guerrero apretó los dientes. No hay nadie que pueda contigo, esto es el fin. El dragón negro lanzó una carcajada maquiavélica que resonó en todo Eternia. La oscuridad envolvió los cielos, y una sombra impenetrable cubrió el campo de batalla. De pronto, desde lo alto, vino el contraataque. Un aura de energía pura descendió, desviando los ataques simultáneos de Skeletor tiránico y Hordak tiránico. La luz sanadora comenzó a restaurar cuerpo y alma de aquellos que habían sido manipulados. Los 12 Eman y Sherra tiránicos recobraron la razón, Battlecat volvió a ser el noble guardián de Eternia. Eman sintió la presencia de la energía purificadora y levantó su espada. Dragón valiente, necesitamos tu ayuda para terminar con esta pesadilla. Un rugido de furia interrumpió la súplica de Eman. El dragón negro, al notar la influencia del poder contrario, se enfureció y elevó su cuerpo por encima de las nubes, extendiendo sus alas sobre la totalidad de Eternia. Los destruiré a todos. Desde las alturas, generó una enorme bola de fuego, una esfera de llamas oscuras con una energía tan devastadora que amenazaba con borrar Eternia de la existencia. La esfera descendió con una velocidad imposible, iluminando el mundo con su malicia ardiente. Los 2 dragones que custodiaban el palacio de los reyes intentaron neutralizar el ataque, lanzando poderosas bolas de fuego contra la amenaza. Pero fue inútil. El fuego del dragón negro consumió sus ataques como si fueran meras chispas ante una tormenta. Los 12 Eman y Sherra, montando cada uno su propio Swiftwing, se lanzaron hacia la bola de fuego con sus espadas en alto, intentando repeler el impacto. Pero apenas sus armas hicieron contacto, la presión del fuego fue tal que las espadas explotaron, quebradas entre la pura energía destructora. Alucard, junto con Sorceress, conjuró un escudo de energía, pero la barrera se resquebrajó instantáneamente. Skeletor, Hordak y el primer Ordiano trataron de alterar la trayectoria del impacto con su magia combinada, pero el poder era demasiado abrumador. Cuando todo parecía perdido, una silueta cruzó el cielo con una velocidad relámpago.
Con una sola pata, el dragón celeste, llamado Valiente, detuvo la gran esfera de fuego y la regresó al remitente con facilidad. El dragón negro rugió de frustración, sus ojos ardieron con furia al ver que su ataque había sido devuelto como si fuera un simple juego. El dragón celeste descendió con calma, sus alas brillaban con una energía serena pero imponente. «Detente». Su voz era profunda, antigua, llena de autoridad. «Tú naciste bajo el lema del dragón negro. No has alcanzado tu verdadero poder, y no quiero hacerte daño». El dragón negro sonrió con arrogancia. «¿Hacerme daño?», rió con desdén. «No tienes idea de lo que soy capaz». El dragón celeste lo miró con pesar. «Si continúas por este camino, despertarás al dragón negro original que duerme en tu interior, y ni siquiera tú podrás controlarlo». Por un instante, el dragón negro pareció dudar. El dragón celeste lo observó con seriedad. «Cuando eras joven, ¿no se te apareció un dragón negro y te dijo que lo despertarías durante el eclipse de las 2 lunas de Eternia?» El dragón negro se rió con burla. «¿Tú crees que ese cuento tiene algo de verdad? Yo soy el único dragón negro». Pero entonces, el cielo comenzó a cambiar. Las 2 lunas de Eternia comenzaron a alinearse, formando el eclipse profetizado. El dragón celeste abrió los ojos con preocupación. «No mires la luna», advirtió. «Si lo haces, lo despertarás». Pero el dragón negro no obedeció. Sus ojos brillaron con malicia mientras miraba el eclipse en su plenitud. Y entonces ocurrió. Desde la oscuridad misma, una fuerza antigua e imparable descendió sobre él. El dragón negro original, una criatura de pesadilla que había esperado siglos para ser liberada, tomó posesión del cuerpo del dragón negro, transformándolo en algo aún más terrible. La energía del dragón se volvió tan oscura y retorcida que incluso Skeletor y Hordak tiránicos retrocedieron con miedo. El enfrentamiento estaba a punto de comenzar entre 2 dragones que, por alguna razón del destino, se conocían desde mucho antes. El dragón negro rugió con una fuerza que rasgó la realidad misma. «Así que volviste a nacer, dragón celeste», el cielo pareció quebrarse con sus palabras. «Esta vez, tomaré el reino del dragón». Con una sonrisa macabra, reveló su mayor secreto. «Yo fui quien manipuló la mente de Spetrifor». Su voz se convirtió en una carcajada ensordecedora. «Ja ja ja ja, la batalla definitiva estaba por comenzar». Parte 8. El reino de los dragones y la batalla definitiva. Las 2 figuras imponentes se miraban desde lo alto de los cielos, el aire cargado de tensión, el destino de 2 mundos pendiendo de un hilo. El dragón celeste, Valiente, flotaba con majestuosidad, su energía resplandeciendo con una luz casi divina. Era un guardián, un protector, un símbolo de esperanza. Frente a él, el dragón negro, ahora poseído por el verdadero dragón original, irradiaba una maldad tan profunda que su mera presencia hacía temblar la tierra. «Esta vez, tomaré el reino del dragón», rugió con una voz que atravesó la realidad misma. Los cielos de Eternia comenzaron a oscurecerse aún más, las 2 lunas eclipsadas ahora parpadeaban con un brillo luminoso, como si la existencia misma estuviera en peligro. She-Ra, con la espada rota en su mano, observó con desesperación. «Tenemos que hacer algo», gritó, tratando de hacer que su espada inerte se convirtiera en una soga, pero no respondía a su voluntad. El dragón celeste, con su propia energía, proyectó un aura resplandeciente, reconstruyendo las 4 espadas. 2 de Eman y 2 de She-Ra. Les otorgó un poder adicional. La capacidad de transformarse en cualquier objeto y cortar cualquier cosa. El báculo de Skeletor también fue purificado, transformándose en un instrumento de energía divina en lugar de oscura. Al ver el enfado del dragón negro, Hordak, Skeletor y el primer Hordiano tiránicos de la dimensión original abrieron un portal para huir. A pesar de su crueldad y sed de poder, nunca habían visto una energía tan malévola y se atemorizaron. El cañón de Hordak fue convertido en un hipercañón, el primer Hordiano fue mejorado con una nueva estructura de armadura, Alucard sanó completamente, y sus espadas fueron fortificadas, Man-at-Arms, Tela y los demás recibieron mejoras, sus habilidades potenciadas para la batalla definitiva. El dragón celeste miró a todos y les habló con voz solemne. «Debéis retiraros al Palacio Real. Lo que ocurrirá aquí está más allá de la batalla de los mortales». Pero Valiente no perdió la calma. «Aún puedes decidir tu camino», le dijo al dragón negro. «No tienes que sucumbir al destino impuesto por la oscuridad». El dragón negro sonrió con malicia. «¿Destinos?», rió. «Yo elijo mi propio poder.
Sin más palabras, lanzó un ataque devastador. Una gigantesca ráfaga de llamas oscuras surcó los cielos, dirigiéndose hacia Valiente con una velocidad abrumadora. Pero Valiente alzó una de sus patas y con un movimiento desvió el ataque como si fuera un simple viento. Los héroes de Eternia contenían la respiración. Nunca habían visto una fuerza tan equilibrada entre dos seres. Sorceress, con una mirada preocupada, entendió lo que ocurría. Esta batalla no es solo física. Es un enfrentamiento entre dos poderes primordiales. Valiente observó a su oponente con pesar. No quiero destruirte, pero si sigues por este camino, no tendré opción. El dragón negro rugió con furia. Entonces lucha. Justo en ese instante, una presencia inesperada sacudió el espacio-tiempo. Desde una dimensión oculta en los confines del reino de los dragones, otro dragón negro apareció, emergiendo de un asteroide donde dormía. Los dos dragones negros se fusionaron, volviéndose infinitamente más poderosos. Valiente, comprendiendo el peligro, se tensó. Desde la sombra, una figura apareció. Una aliada que siempre había estado presente, pero oculta en el destino. Era Zafira. Zafira, la compañera y amor de Valiente, descendió desde los cielos, su energía brillando con un resplandor que rivalizaba con el de Valiente. Desde el momento en que Valiente llegó al reino del dragón, Zafira fue su guía, su entrenadora, la única que lo acompañó en cada batalla, en cada historia, en cada sacrificio. Ella estuvo con él cuando enfrentó al dragón aprendiz de Dios, lo vio crecer bajo la tutela del dios dragón, entrenó junto a él cuando recibió el llamado para derrotar al aprendiz. Ahora, el dragón aprendiz de Dios apareció nuevamente, descendiendo entre los cielos de Eternia. Valiente, solo combinando nuestros poderes podremos derrotarlo. Pero Valiente miró al dragón negro con duda. Aún sabiendo que Spetrifor fue manipulado, no quiero destruirlo. El dragón negro se rió burlonamente, su energía oscura envolviendo su cuerpo con una intensidad aterradora. Los tres dragones se posicionaron, listos para enfrentar al dragón negro fusionado. El dragón negro levantó todo su poder, concentrando una energía lo suficientemente fuerte para extinguir mundos. Valiente levantó su mirada y habló con voz solemne. Acepto la pelea. Pero debe ser fuera del planeta, en el espacio profundo. No podemos arriesgarnos a destruir Eternia con un solo golpe. El dragón negro rió con arrogancia, pero aceptó el desafío. El combate definitivo se trasladaría más allá de los límites de Eternia. Valiente miró a Zafira con un conflicto interno. Si fusionarse con ella, sus poderes serían incomparables, pero si fallaban, ambos podrían perecer. Debía protegerla y luchar solo. O debía arriesgarse en la batalla que definiría el destino de todos. Valiente tomó una decisión. Antes de partir, mandó al dragón aprendiz de diosa Eteria. Busca la gema negra. Ordenó. Destruye su poder. Ese es el núcleo de la energía del dragón negro. Si desaparece, su fuerza caerá. Eman, Shera y los demás decidieron acompañar al dragón aprendiz de Dios en su misión. Mientras tanto, en el vacío del cosmos, el duelo final entre los dragones estaba a punto de comenzar. El destino de Eternia y Eteria pende de un hilo. Los héroes han desafiado lo imposible. Eman y Shera, los rebeldes, los dragones guardianes y el misterioso Alucard han enfrentado el dominio absoluto de los tiránicos. La batalla alcanzó su punto más crítico cuando el dragón negro fusionado, y más poderoso, despertó su verdadera oscuridad, una energía tan descomunal que incluso los villanos huyeron, aterrorizados. Pero, ¿es esta realmente la cúspide de la guerra? Valiente ha logrado repeler los ataques del dragón negro, pero una nueva amenaza se avecina, una revelación que podría cambiarlo todo. La batalla definitiva está por comenzar. ¿Qué secreto se oculta en el reino de los dragones? ¿Podrá, Valiente, resistir el poder del verdadero dragón negro? ¿Y qué papel jugarán el dragón aprendiz de Dios, Eman y Shera en la misión para destruir la gema negra en Eteria? Solo cuando alcancemos las 2000 visitas, el siguiente capítulo de esta épica historia será revelado. Prepárate, porque lo que viene es más grande de lo que jamás imaginaste.